tus sentidos con Bajo el Umbral. ¿El cuerpo, el alma, la mente realmente están desconectados? O quizás de forma energética, como todo en el universo está perfecta y hermosamente unido. El prana, el chi, el aura, las diferentes formas de indicar a esa energía vital que nos mantiene sanos y unidos a la vida. Hoy viajamos a los escenarios de la filosofía oriental y sus misterios, buscando esa sanación que tanto necesitamos. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. A usted que puso play, muchas gracias, en especial a las personas que nos escriben, nos siguen, nos dan el apoyo en evox.com, Spotify y en YouTube. Un abrazo lleno de cariño y misterio, como siempre. Y dicen que caminó por las antiguas calles de China en busca de la leyenda del chino tuerto. Le vamos a preguntar aquello. El insigne, el egregio y celebérrimo tío Mike. ¿Cómo está, tío Mike? Bueno, aquí estamos con una semana bien agitada por el asunto de los incendios acá, terrible. Por algunas cosas que sucedieron ahí donde trabajo también, que también tienen que ver con falta de empatía, ¿ya? Y una semana bien extraña, bastante extraña. Pero cada vez que yo voy a un lugar, ¿ya? Me sano completamente de todo lo malo. Así que me alegro. Ahí estamos. Sí, perfecto. Exactamente. Perfecto. Una noche calurosa, más o menos. Acá en el hemisferio sur, como siempre decimos, estamos en pleno verano, envidiando al hemisferio norte, que tienen, bueno, sí, algunas partes están medio complicadas, pero... Exactamente. Está caliente, y Bolivia también. Buenas noches, Natalius. Gracias por estar ahí. Sam Gambi, siempre nuestro amigo productor a veces. Buenas noches, like número 2 aquí. Martín Tuñón, muchas gracias, amigo. Me escribió Martín, como siempre, antes de comenzar en la tarde por YouTube. Por WhatsApp. Si teníamos programa, buenas noches, un interesante programa nos espera hoy. Tío Mimi, Martín Tuñón va a integrarse próximamente a una entrevista, así que ahí estamos. Qué bien, me parece. Y a propósito de entrevista, te dejo la presentación de nuestro invitado ilustre. Sí, por fin traje un amigo acá para que se entreviste, ya es que nos va a llevar de la manito al oriente, porque hace falta en este programa descentralizar un poco, salir del occidente un poquito y tomar nuevos aires. Es un amigo, Carlos, terapeuta, acupunturista, tiene más títulos que, bueno, me pasaría toda la noche acá como la biblioteca de Drácula. Exactamente, algo así parecido. Carlos, muy agradecido, primero por el tiempo y muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Miguel, a Andrés. Me siento honrado por estar aquí, estar en su programa. Yo vengo siguiendo su programa hace mucho tiempo y los invitados que han tenido han sido muy, muy interesantes porque con los temas que han tratado han abierto la mente de mucha gente. Entonces lo que ustedes están sembrando, bueno, primero es digno de admiración. Así que eso les quiero decir antes de comenzar. Así que muchas gracias. Qué buenas palabras. Mira, yo le digo a mi hermano, al tío Mike, que de repente uno no se da cuenta de lo que está haciendo, independiente que pueden haber errores o aciertos y personas que les gustan, ¿no? Pero abrir la mente, me gustó esa frase, Carlos. Así que bienvenido. Tío Mimi,
Sí, bueno, a Carlos yo lo conozco hace algunos años, tuve la suerte de conocer su trabajo y de primera yo siempre, bueno, tú me conoces, Andrés, que yo soy medio así escéptico y que no, que esto, que aquí, que allá, Medio pero me digo, bueno, entero ese, yo creo. escéptico ya. Pero he aprendido mucho con este amigo, he aprendido bastante, he aprendido también me voy para la casa a veces pensando en muchas cosas que veo, a lo mejor que no digo, pero que son bastante, es la proteína para el cerebro, de verdad. Así que agradecido de lo que he visto, de lo que he aprendido también. ¿Qué haces tú específicamente, Carlos, como para empezar? Ya, perfecto. Mire, yo soy terapeuta en acupuntura eh, y me dedico por la labor que tengo, me dedico a investigar muchas cosas. Básicamente es eso. Si me definiera, sería de, una persona curiosa de muchas cosas, del mundo, del pensamiento, de la vida humana, del espíritu. Eso, eso es básicamente. Me dedico a lo que es la acupuntura, estudio diferentes partes de la medicina china, eso básicamente en general. ¿Cómo llegaste a ese tema? ¿Qué te atrajo? Bueno, la vida tiene muchos caminos y, y la verdad tiene muchos caminos. Y bueno, y uno cuando llega a esta encarnación, por decirlo así, eh, siempre hay cosas que de pronto te hacen ruido y cosas que de pronto uno busca. El ser humano siempre tiene una búsqueda. Yo afortunadamente tuve personas que me guiaron en mi camino, me colocaron, me hablaban de diferentes temas, ¿verdad? Y bueno, y la vida se fue abriendo, ¿verdad? Y las oportunidades. Y dentro de eso recuerdo que en una ocasión conocí una comunidad, bueno, no era una comunidad, era una cosa japonesa, ya. Era en Bolivia, en Santa Cruz. Y de ahí conocí una parte que era reflexología. Yo en ese entonces no creía mucho en esas cosas. Y no solamente fue reflexología, sino que también fue una cosa que se llama quiromancia. No sé si ustedes han ubicado eso, la quiromancia, que tiene la lectura Sí, de las manos. sí, claro. Sí, ahí está la lectura de las manos. ¿Ya? Entonces, recuerdo que ese fue un contacto que tuve con personas orientales. En este caso eran de una comunidad japonesa, de San Juan. Y me llamó mucho la atención eso y dije, bueno, cuando vuelva a Santiago, quiero estudiar alguna cosa de quiromancia, alguna cosa de reflexología, alguna cosa así. Y bueno, y dentro de eso me acuerdo que encontré una escuela de acupuntura y empecé a estudiar acupuntura. Y de ahí cambió mi vida. Porque cuando uno empieza a estudiar algo que te apasiona, algo que se te abre la mente, porque nosotros tenemos un paradigma, que es una visión propia como chileno, sudamericano, chileno, ¿verdad? Eh, Incluso santiaguino, y cuando tú empiezas a estudiar otras formas de pensar de Oriente, se te abre la mente. Porque nosotros tenemos 7 días durante la semana. El oriental energéticamente tiene 10. Entonces, cuando tú ves esas cosas así, cuando ves, por ejemplo, las líneas de la mano, que te estaba contando, nosotros decimos, bueno, eh, las líneas de la mano, dice, te voy a ver el futuro, como dice la gitana, ¿verdad? Pero Ujú. aquí hay un trasfondo mayor. Eh, no es solamente la línea y lo que te habla las líneas de la mano o el futuro, sino que hay una cosa más allá que es trascendental, que tiene que ver con el tiempo, con el destino, con conceptos que tienen que ver con el sentido de la vida. Ahí dije un montón de cosas, en todo caso la pregunta era más sencilla, pero eso, así fue mi caminar, el principio. Claro. Tío Mike. Sí, lo que primero que quería preguntar, el año nuevo chino que ya se viene, eh, me contaba Carlos que no es por año, sino que por ciclo. Me gustaría que lo... Sí. Sí. Ya, aquí le voy a pedir un favor, ¿Mm? que yo de pronto me disperso un poco, me voy en cosas un poco tal vez
que no tienen mucho sentido, tal vez. Entonces ustedes, por favor, me van guiando, me dicen, ya, para que no me disperse mucho. No te preocupes, nosotros nacimos dispersos, así que da lo mismo. Sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es tiempo, tiempo y espacio son dos conceptos muy importantes dentro de lo que es Oriente. En Occidente seguramente existen, ¿ya? Pero, como muchas cosas en Occidente, son secretas, ¿ya? Los orientales en ese aspecto son más abiertos, ¿ya? Entonces, cuando se habla del Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Chino es un concepto que tiene que ver con astronomía. El Año Nuevo Chino es un concepto donde se juntan el año, influencias del Sol e influencias de la Luna. Ese calendario se llama lunisolar, pero. Y ese Año Nuevo Chino, energéticamente, en el hemisferio norte, tiene un potencial muy grande a nivel yang. Y ahí viene un concepto que se llama yin-yang, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del concepto yin-yang, nosotros podemos decir, ¿verdad?, blanco-negro, que es la figura que seguramente va a colocar Andrés, ¿ya? Pero ese concepto que es blanco-negro, ¿verdad?, no es fijo, sino que es móvil. Exactamente, lo que muestra ahí. Entonces, si se fijan, hay una parte que es más delgadita y una parte que es más grande. Claro. Bueno, el Año Nuevo Chino sería esa parte que está arriba, más delgadita, que es el blanco. Ese es el nacimiento del yang. Claro. Ese nacimiento del yang tiene una particularidad que es una naturaleza madera. Es una naturaleza explosiva. Es como el nacimiento del bambú. Y esas son las metáforas que muestra Oriente para explicar lo que es el yin-yang. Entonces, el Año Nuevo Chino representa eso. Es un nuevo comienzo energético. Nosotros de pronto decimos Año Nuevo Chino, pero de pronto lo vemos desde el punto de vista climático. Pero cuando uno entra a lo que es la parte oriental, ellos hablan no solamente de la energía climática, sino de la energía propiamente tal. Y para eso tienen un lenguaje particular. Hablan de yin-yang, hablan de un concepto que se llama chi, etc. Y se hablan de ciclos. Claro. Porque un año, nosotros, bueno, tenemos el calendario gregoriano que te habla de 365 días y te habla de un año, ¿verdad? De 7 días, una semana. Pero los chinos, tenemos que recordar que los chinos es una cultura milenaria que debe tener actualmente unos 4.000 años, ¿ya? Y ellos tienen su calendario está superpuesto. Tienen un calendario energético, tienen un calendario que es de festividades, tienen otro calendario que es de momentos favorables y tienen otro calendario que es gregoriano. Entonces, cuando nosotros vemos un calendario, ¿verdad?, de 300 y tantos días, son muchas, es mucha información traslapada. Y una de esas, de las festividades energéticas, es el Año Nuevo Chino. De hecho, antes de eso, existe el pequeño Año Nuevo Chino, después viene el Año Nuevo Chino, y después viene una parte que se llama la festividad de los faroles, que es una parte que energéticamente se acentúa lo que es la energía yang. Y si nosotros vemos ese calendario del Año Nuevo Chino, energéticamente la persona también está en un estado favorable, porque los ciclos en Oriente son circulares, como tú mostrabas el yin-yang. Claro. En cambio, la visión de tiempo occidental es lineal. Tú tienes un nacimiento y tienes un fin, que sería entre paréntesis el nacimiento y la muerte. En cambio, la visión china o la visión oriental ya tiene un nacimiento circular. Esos son ciclos. Existen ciclos de 60 años, ciclos de 10 años, ciclos de 2 años, ciclos de 1 año. En el hombre existen ciclos de 7 años, en la mujer ciclos de 7 años, de 7, 14, 21. En el hombre ciclos de 8, 16 y así sucesivamente. Y esos ciclos tienen que ver con las influencias del espíritu, con la influencia de la madurez del cuerpo humano.
Bueno, eso era por el año nuevo. Pensando en todo esto, como te decía antes de empezar, a mí me ha llamado siempre la atención la filosofía china, la cultura japonesa, todo ese mundo, porque lo encuentro muy profundo y tiene una cultura muy, muy, muy ancestral, esos ritos que, para qué decir la parte estética, que me encanta también, los sonidos, la música, lo que tiene que ver con la naturaleza. Y claro, como este es un programa de misterio, nos hacemos la pregunta, ¿la cultura china habrá estado influenciada por algún ente, ser? No sé, hay teorías tan locas que, bueno, uno no sabe si es verdad o no, pero como la influencia extraterrestre en las culturas de la Tierra, de las diferentes historias que se pueden contar. ¿Qué crees tú, Carlos? Bueno, sí, efectivamente, Andrés. Antes de dar respuesta a esta pregunta, bueno, quiero recordar a una persona que falleció hace poco, Eric von Däniken, una persona que para Sí, muchos, ¿verdad?, es un charlatán, para otros significó una persona, un visionario, una persona fantástica, una persona que sembró muchas semillas en muchas mentes de toda una generación, cuando no había internet masivamente. Así que un respeto para él. sí, de Y todas maneras. efectivamente, sí, Andrés, porque yo tuve la oportunidad de estudiar Ayurveda, que es la medicina de la India, y viajé a la India. Estuve en la India, entonces, eh, y ahí cambia radicalmente. Una de las cosas, por eso te digo, el paradigma de Oriente, Occidente, es garrafal. Es una cosa, un antes y un después. Eh, los vimanas eran no sé si ustedes han escuchado lo que es el Mahabharata, el Ramayana. Sí, eh, Son los dioses de esas epopeyas viajaban en vehículos que volaban. claro, Eso se llama vimana. Y cuando tú veías los templos allá en la India, eran puras naves espaciales la cosa, ¿no? Eran sí, puros vimanas. sí, Era una cosa tremenda. Y claro, uno decía, oye, no, pero esa cosa es una nave espacial. Y de pronto, dentro de los muros, recuerdo, eh, había una imagen de un dios que tenía como 7 cabezas a la vez. Era como ver a Miguel así, pero con 7 cabezas a los lados, sí. claro. Entonces yo le pregunté a la persona que ya había vivido allá como 20 años. Me dijo, no, si lo que pasa es que son otras dimensiones. Entonces, hay elefantes con 7 trompas, entidades divinas con 7 cabezas, eh, y hay de muchos demonios, muchos que se llaman dioses y demonios en el panteón. Entonces, en otras palabras, el concepto que tenía la India era era un concepto diferente de realidad. Claro, La realidad que nosotros creemos que de 3 dimensiones, en realidad ellos tenían una riqueza de mundos, de este mundo, del otro mundo. eh, sí, y para ellos, por ejemplo, lo que eran los demonios, como Ravana, que es el demonio del Ramayana, era así, po. O sea, de hecho Ravana había habitado lo que era Sri Lanka, la isla que está al sur de la India, ahí donde Miguel compra el té, Sri Lanka, Ceilán. claro. Oye, sí, que Sí, nosotros hemos hablado con muchas personas del tema extraterrestre, obviamente, porque siempre es recurrente en el mundo del misterio hablar de aquello. Y, y la mira, intervención extraterrestre en las diferentes culturas, ya sea la egipcia, maya, azteca, acá en la isla de Pascua también, en la India, como dices tú, en China, aunque parezca una locura para los que creemos, podría ser bien factible, tío Mimio, ¿no? Sí, perdón, que estaba muteado. Sí,
Siempre hablamos con Andrés el tema extraterrestre, porque yo sí creo que hay vida inteligente extraterrestre, ¿ya? Ahora, es otro tema el que nos hayan visitado y todo eso, yo más o menos ahí estoy como entre sí, que no sé. Eh, lo que siempre me ha llamado la atención, Carlos, es por qué estos dioses, lo que estaba mostrando Andrés delante, que es como Carlos, que de tanto tomar Viagra se ponen azules. Entonces, por qué estos dioses así son de ese color? A lo mejor es Ah, una pregunta muy básica, pero siempre me ha llamado la atención eso. claro, claro, claro. Por ejemplo, el dios que es azul, hay varios. Está, por ejemplo, el Krishna, ya que es un avatar. Está también Shiva, que es un dios primordial. Eh, Hay varios. De hecho, está, por ejemplo, lo que es el rey mono, que en China se conoce como Son Goku, ¿verdad? Y finalmente, claro, son lo que yo creo que son otras realidades, son otras entidades. Ahora, mira, volviendo a lo que era de la India, también yo recuerdo que visité un museo y era un museo de arqueología, de arqueología histórica, donde ellos validaban su cultura. Y dentro de eso estudiaban mucho lo que era, y muy metido en lo que era la religión, lo que es el hinduismo, y aparecían, por ejemplo, conceptos de que efectivamente había, decían ellos, investigaciones sobre energía atómica. ¿Ya? Ahora, nosotros decimos, bueno, pero la energía atómica surge de verdad en la Segunda Guerra Mundial, la energía, bueno, en realidad surge con los congresos Solvay, ¿verdad? Con todo, con Einstein, con Bohr y con Madame Curie y con todo eso. Claro, pero esa es la ciencia actual. Lo que antes era hechicería o brujería, era un concepto de ciencia también, po. Tenemos que llevarnos a la época antigua, ¿ya? Ahora, toda esta parte de la nueva visión de ciencia surge también no hace mucho tampoco, o sea, surge debe tener unos 500 años, tal vez 600 años, los métodos científicos. Pero anteriormente toda esa parte de brujería, de hechicería o estas cosas de mitología, era lo que realmente ocurría. Era otra forma de ciencia, por decirlo así. Claro. Dice en el chat, Sam, con la venia de los conductores quisiera consultarle a don Carlos si es posible sanar o aliviar las heridas del corazón usando la acupuntura cuando ellas nos rompen por dentro. Y después dice, ¿podría ser que la serie de los pitufos se basara en esos dioses de la India? Puede ser, ¿eh? Sí, bueno, la serie de los pitufos, mira, hay mucha información que han tomado de Oriente y la han llevado a Occidente y ten por seguro que están los pitufos, porque están los pitufos, están los duendes han estado siempre. En Japón, por ejemplo, están los kodama. eh, Hay muchas cosas que se van repitiendo. Sobre las heridas del alma, es muy interesante su pregunta porque cuando se habla de Oriente, el cuerpo, el cuerpo humano, el cuerpo humano está hecho, tenemos un cuerpo que es yin y tenemos un espíritu que es yang. Entonces, para equilibrar, un principio terapéutico fundamental es equilibrar espíritu y cuerpo. Hay patologías que dañan el corazón. Las patologías que dañan al corazón son la frustración, la pena, el miedo, traumas sobre todo los traumas, y esos daños espirituales, porque dañan el espíritu, dice, se acumulan no solamente en el espíritu, sino que toman forma en el cuerpo. Eh, no sé si Andrés tú has escuchado sobre las corazas, cuando dice una persona que somatiza, ¿verdad? Exactamente. Y somatiza en el estómago, somatiza en el cuello, somatiza en diferentes zonas, Es, ¿ya? es- Eso es un daño del espíritu somatizado. Entonces, eh, eso es lo primero. Ahora, ¿cómo se trata eso? ¿Ya?
Y es muy interesante, porque aquí sí que encontramos una diferencia grande entre la visión occidental y la visión oriental, ¿ya? En la visión occidental, nosotros debemos ser buenos cristianos. Si nosotros somos buenos cristianos, vamos al cielo. Si somos malos, nos vamos al infierno. Claro. Y de rebote nos vamos al cielo. Sí. Entonces, genera un cierto miedo. En Oriente es diferente. El taoísmo dice lo siguiente: dice que el ser humano, cuando surge, cuando llega acá a esta encarnación, él trae un mensaje, él trae un propósito. En la vida se sufren muchas cosas, pero el ser humano tiene que tener la capacidad de poder superarla. En la visión china, eso se llama transformación, se llama Hua. Es el concepto de que algo traumático te hace parar, te hace sufrir, pero pero hace madurar tu espíritu, lo hace transformar, no lo somatiza. Tienes la capacidad de liberarlo. ¿Ya? Ahora, efectivamente, las terapias energéticas tienen esa capacidad de transformar, de asimilar ese trauma que puede haber ocurrido. Traumas como qué, como ver morir a una persona, trauma como trauma del divorcio, el trauma de una violación, el trauma de un asesinato, esas cosas, ¿verdad? El ser humano tiene la capacidad de transformar eso y que no te haga daño. Claro. Ahora, ¿cuál es el objetivo que dice Oriente? Dice que los traumas muchas veces generan una miopía a nivel espiritual y te hacen perder el propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito en la vida? El Tian Ming. ¿Cuál es el propósito? Tú tienes un propósito. Tal vez uno de los propósitos que ustedes están haciendo es justamente este programa, abriendo la mente de las personas. Ese puede ser un propósito. Y ese propósito, ¿cómo sabes tú que es un propósito que te hace bien? Porque el corazón dice, y sobre todo los ojos brillan. Sí. Entonces, los daños del alma, del Chen, sí, efectivamente con terapias energéticas, pero cambiando la forma de pensar, se pueden sanar. Exactamente. Tío Mike. Sí, súper interesante esto de la energía, de la dimensión y todo lo demás. Pero yo quería preguntarle a Carlos, nosotros somos muy adeptos a este tipo de cosas de los exorcismos. Bueno, de hecho, somos fanáticos del Exorcista del año 73. Y siempre, claro, y siempre andábamos en ese círculo, de las películas de terror cuando éramos chicos. Yo a mi hermana en vez de contarle un cuento infantil, le leía el libro de la Quintala, por ejemplo, o el Colo-Colo, el vaso de leche que salía ahí. Siempre nos encantó eso. Pero en la India, por ejemplo, en Oriente, ¿cómo se ve, cómo se lleva el asunto de la posesión, por ejemplo? Porque tú dices que hay mucho. Yo leí en un libro que decía que en la India tienen miles de demonios, que son incontables. ¿Cómo se puede llevar eso en Oriente? O sea, ¿cómo se trata, por ejemplo? Mire, en Oriente hay varias formas. De hecho, se le dice de la siguiente forma. Muchas veces se le dice gusanos espirituales, se le dicen entidades, porque existe todo un escalafón de entidades. Y esto encaja mucho con esta parte que yo les hablaba del propósito de la vida. Muchas de esas entidades, todas esas cosas espirituales, muchas de esas perdieron se llaman fragmentos astrales, muchas veces le dicen, o almas errantes que no lograron llegar no lograron ir ¿cuánto se llama? Volver a su origen. Entonces, esas entidades muchas veces buscan el ser humano como entidad, porque nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de transformar eso energéticamente, y se adhieren como unos parásitos. Entonces,
A eso se le denomina, bueno, se le denominan, a ver, bueno, hay técnicas, se llaman los puntos fantasmas, por ejemplo, para evitar las posesiones. Eh, si tú lo llevas a la visión occidental, se denominarían muchas veces como enfermedades psiquiátricas, las manías, por ejemplo, la esquizofrenia. Se dice que esos son se ven desde el punto de vista de posesiones energéticas. Ahora, eh, como les digo, cuando se pierde el sentido en la vida, el propósito en la vida, el espíritu se enferma, así como una persona tiene el lumbago, ¿verdad? El espíritu se enferma porque no tiene el brillo, no tiene el ning, no tiene la mente abierta y pierde el sentido en la vida. El sentido, hay muchas posesiones que te van chupando la energía. Dentro de eso son las personas que dicen, bueno, me levanto en la mañana, pero ya no sé por qué vivir. O se sienten, por ejemplo, dicen, pucha, me siento feo, me siento viejo, y esto fue la vida. Esas son sintomatologías propias que te dicen que el espíritu está eh, enfermo. Ahora mira, me voy a venir acá a Chile, y acá hay muchas posesiones que son más eh, que son más populares y son del campo. ¿Ya? Se dice que en la naturaleza existen muchos espíritus que son propios de los árboles, de la naturaleza, del río, y espíritus que son eh, como las películas esas de Ghibli. No sé si las has visto, Andrés. Claro, sí. ¿Sí? ¿Verdad? Esas películas, ¿sí? Entonces se dice que un espíritu, cuando ve otro espíritu de un árbol, tu espíritu, por ejemplo, y tú ves un ñen, así se llaman, los espíritus de los árboles, dice que surge un impacto. Es como si yo si yo viera desnudo a Miguel, yo tendría un impacto y él también tendría un impacto. Un trauma. Bueno, pero esto nosotros, yo podría quedar ciego incluso. No, un chiste ya. No, se dice un impacto a nivel espiritual. Y ese impacto a nivel espiritual, las personas después quedan en los campos, quedan como que alguien los siguiera, como un perrito que los siguiera. Eso se ve mucho en la cultura mapuche. Sí. La cultura mapuche es una cultura que es muy taoísta, si nosotros quisiéramos clasificarla en algo. Hay muchas entidades espirituales, ¿ya? Y justamente es cuando los espíritus se ven, por ejemplo, de espíritu a espíritu hay un choque. Ahora, también existen dentro de los exorcismos, por ejemplo, existen personas que son muy sensibles y son canalizadoras. Eso es natural. Esas personas que son canalizadoras. ¿Por qué? Porque se conectan con otro plano energético. Y transmiten mucha información. Son unos canalizadores, pues eso es. Claro. Sí, bueno, la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, el bien y el mal, ¿cuál es tu visión respecto a eso? La figura de Dios cristiano, la figura del demonio, ¿cómo ves tú eso según tus creencias? No sé si serán por los años que tengo ya, pero pienso que es muy... Occidente no me llena, la verdad. Occidente con un Dios que es castigador y un diablo que es medio bueno, medio malo de pronto, no me hace mucho sentido, la verdad. Prefiero, por ejemplo, prefiero que cada persona... ¿Sabes por qué te digo esta parte que es muy castigador? Porque cuando uno, por ejemplo, comete un error, siente culpa, vergüenza, culpable, y eso no te deja avanzar en la vida. Creo que el ser humano tiene que vivir ambos extremos, vivir lo que es la parte, ir conociéndose, caminar, ir perdonándose y para poder avanzar en la vida. Creo que eso es mucho más sano. Sí, en ese sentido es como creer más en el karma
en el punto de vista del aprendizaje, más que del... A mí me gusta mucho una frase que por ahí alguien lo dijo, que no hablemos de culpa, sino que de responsabilidades. No soy culpable, pero soy responsable de ese acto. Entonces tú lo ves como... ¿Cómo ves el karma, finalmente? Lo veo cíclico. La vida de nosotros es una vida que las cosas que tú has cometido o de pronto que tú te has sentido culpable se manifiestan varias veces en la vida. Entonces, si tú, por ejemplo, tuviste un error X a los 18 años por inmadurez, ¿verdad? En 12 años más vas a tener la misma oportunidad y vas a poder reparar. Claro. ¿Y eso cómo va? ¿Cómo lo puedes entender de una forma mucho más sana? Sería que cuando tú tenías 12 años, pensabas como un niño de 12 años y, por ejemplo, en un divorcio, ¿ya? Un divorcio, Sí. se separan los padres, ¿verdad? El niño queda y el niño se va a sentir culpable. Se Claro. separaron por mí. Eso es lo que la información que queda en una separación, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Y la persona dice, pero soy malo, siempre pero el antídoto, es decir, esas personas no eran compatibles, pero tú no eras culpable, porque tú no tenías la madurez que tú tienes ahora de ver las cosas. Creo que eso es mucho más sano. Y la vida te va dando oportunidades. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Claro. En ese sentido, el cristianismo le faltó o le sobran cosas en la doctrina. ¿Qué piensas tú de que la Biblia fue manipulada a beneficio de la Iglesia Católica, por ejemplo? Si estamos hablando Sí, de esa creencia. lógico, pero se imagina, nosotros estamos en América y la Biblia tú la ves y fue escrita en el desierto, en el Medio Oriente. Claro. Después, después todo eso, hablando del catolicismo solamente, ¿verdad? Y tú dices, después viene el sigma, después vienen los ortodoxos. Están los ortodoxos, los coptos, están los católicos apostólicos romanos. Sí. Eh, y son diferentes, son muy diferentes. Entonces, y esa parte después llega a América. Pero en América ya teníamos también cultura, pues. Estaban los incas, estaban los aztecas, estaban los mayas. Incluso uno puede decir, bueno, pero estaban esa civilización y el resto, los bárbaros, entre paréntesis, igual eran cultura, pues. Los mapuches tenían su cultura propia, los diaguitas tenían su cultura propia, tenían sus códigos territoriales, tenían un respeto a los ciclos, ¿verdad? Puede que hayan sido bárbaros, pero en ese entonces todos eran bárbaros. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se tomaron muchas energías que habían, las religiones de Occidente tomaron muchas energías y las fueron adaptando como dominación. Porque si tú te fijas, a ver, la Virgen María, que aparece en el Nuevo Testamento, y tú vienes a América, y aquí está la Virgen de Luján, en Argentina, está la Virgen del Carmen acá en Chile, Claro. está la Virgen de, ¿cuántos? De Guadalupe, no sé, ¿cómo se llama? Guadalupe. Guadalupe, ¿verdad? La de Montserrat, la de, etcétera, existen muchas. Y más encima no son blancas, pues son morenas. Exacto. Y si tú te fijas, ¿verdad? ¿Dónde están los templos? Esos templos están en lugares sagrados de los pueblos indígenas. Claro. Mira, Andrés, yo tuve la oportunidad de ir a Egipto, y en Egipto recuerdo que había el guía era un musulmán. Esos tipos hablan como 7 idiomas, así que qué impresionante. Ahí tú te das cuenta de estos países que son cosmopolitas, Claro. y bueno, y resulta que estábamos en una parte, me acuerdo que era unas ruinas pongámosle, ¿cómo se llama esta? A ver, una de las ruinas famosas que hay acá, de allá de Egipto, y en la parte de abajo había un templo pongámosle, de Isis. Ya. Y en la parte de arriba habían construido una iglesia copta. Y en la parte de arriba estaban los musulmanes. Ya. Arriba de la otra. Entonces, ¿qué significa eso? Que usaron esos lugares de poder
para construir iglesias. Imagínate, estaban los musulmanes en la parte de arriba. Los musulmanes, ellos, una de las cosas que tienen es que no tienen imágenes. Entonces, todo lo que habían sido las figuras de Egipto, las tenían todas rotas. Si los que provocaron mayor daño en Egipto fueron los musulmanes. Los otros al menos respetaban algo, pero los musulmanes no respetaban nada. La parte esta de Egipto, uno dice, bueno, pero es que siempre uno dice, es que se robaron se robaron la arqueología los franceses, se robaron la arqueología los italianos, los españoles, los ingleses. Claro. Pero lo que hicieron esos países fue sacar la arena de esas ruinas, porque los musulmanes, como no les interesaba eso, hicieron que las tormentas de arena taparan todo. Exacto. Y los que sacaron la excavación, justamente esas fotografías, fueron los ingleses. ¿Por qué? Porque iba a ir el rey de Inglaterra en 1900 y claro, destaparon eso para que vea la grandeza de Egipto. Qué interesante. Entonces, claro, esa parte cuando tú me hablas de la iglesia, tienes que pensar que las religiones, existe un nivel que es a nivel de administración, de país, civil, que te impone, por ejemplo, el nacimiento de alguien, que te impone los santos. Por ejemplo, nosotros estamos en el calendario occidental lleno de santos. Claro. Pero sí, eso es una realidad independiente. Y después está el beato, ¿cómo se llamaría? La persona que va a la iglesia. Sí. Sí, y ese, claro, pues nosotros lo hacemos de buen corazón. Yo te digo, acá incluso yo, aunque yo no diga que no soy creyente, pero dentro de todo eso, claro, pues yo respeto a la persona, por ejemplo, al evangélico, al católico, ¿verdad? Porque realmente la persona cree, pero hay una influencia, ¿verdad? A nivel de poder del conquistador evidente. Exacto. De hecho, mira, busca por favor ahí la palabra Kuan Yin. La Bodhisattva Kuan Yin. Solamente coloca Kuan Yin nomás. Procesando. Ya. Kuan Yin, por ejemplo, es una bodhisattva del budismo que es la diosa de la misericordia. Aparece siempre en las fotos actuales. Claro, ese es Kuan Yin. Y busca otra fotito, a ver. Mira, y justamente esa que está al lado, que está al ladito de esa. Una que aparece con esa misma, la que está apuntando ahí con una aureola. Si te fijas, ahí tiene un bebé. No tiene el bebé ahí. Pero bueno, casi siempre aparece con un bebé. Eso Claro. es porque los jesuitas, cuando llegaron a China, tomaron a Bodhisattva como la Virgen María. Pero pero Kuan Yin es una Bodhisattva que está llena de niños. El concepto es misericordia. Es la divinidad que protege a los niños desamparados, a los huérfanos. Entonces no queda solamente como una virgen, como imagen, sino que trasciende más allá. Exacto. Tío Mimi. Sí, yo quería preguntar algo que, bueno, desafortunadamente el viernes me percaté de que el metro estaba sin funcionamiento porque pues, lamentablemente se lanzó una persona. Y eso siempre con Andrés, cuando empezamos con este programa, criticábamos de alguna forma a la Iglesia Católica porque decía que los suicidas no tenían derecho a una misa, incluso no tenían derecho a una sepultura como todas las otras personas. Estoy hablando yo de antiguamente. En el Oriente, ¿cómo se ve? Porque acá se ve que es que uno desecha un regalo de Dios. ¿Ya? ¿Cómo esto se toma el suicidio? Y lo otro también, vienen dos preguntas en una. ¿Los demonios pueden causar que una persona se suicide, por ejemplo? Ya. Bueno, ¿cómo ven el suicidio? Mira, en Oriente existen muchas religiones. Existen, por ejemplo, solamente en China podríamos decir que existe el taoísmo, el budismo, ¿cómo se llama la otra? El taoísmo, budismo, ay, confucianismo de Confucio.
En Japón está el shintoísmo, en la India ni hablar, pues ahí hay una cantidad de religiones, muchas religiones, aparte del Islam también, que es la parte del Medio Oriente. Todas tienen diferentes visiones de lo que es el suicidio, ¿eh? Ahora, ellos, por ejemplo, una vez que me contaron el taoísmo, dice que una persona que se suicidia, dice como la vida tenía un tiempo en esta encarnación, dice que la persona que se suicida se continúa suicidando día a día, hasta el tiempo que tiene que volver su espíritu al uno, al Taijin. Eso. Ahora, desde el punto de vista de la acupuntura, es muy interesante porque los suicidios comienzan en lo que es primavera y verano. Y el concepto es que en primavera y verano hay muchas patologías maníacas. Entonces hay personas que tienen algún desequilibrio en un aspecto espiritual que se llama hum, que es el subconsciente, por decirlo así. Ya, el Chen es el consciente, el hum es el subconsciente. Entonces se dice que, en otras palabras, está muy debilitado el consciente y no tiene dominio sobre tus actos. Y surge el subconsciente. Y el subconsciente desequilibrado dice, no tengo propósito en la vida. Y por eso que las personas, de hecho hay personas que de pronto no se han suicidado, pero ellos dicen, te relatan, sentí una necesidad innata de tirarme bajo las ruedas de un auto. Claro. Y esa no es algo racional, es algo que una cosa así que les surge, ¿no? Entonces, pero eso hay que tener ojo, surge en primavera y en verano. Esa es la mayoría de las veces. Entonces, en ese sentido, Carlos, el alma del suicidado, que se quita la vida, va continuamente repitiéndose, es como un loop, dices tú. Sí, así al menos eso me recuerdo que me contó un taoísta. Claro. Qué interesante. Mira, aquí dice, Sam dice, yo tengo muchas capas como las cebollas, tengo destrozado mi espíritu y mi cuerpo lleno de dolencia debido a que somatizo todo, hasta cuando pelean mis gatos. Qué miedo, dice Sam, me siento feo, me siento viejo, mi espíritu está enfermo, nunca pensé que podría tratarse de un espíritu chocarrero poseyéndome. El amigo imaginario que me habla desde niño puede ser real, exactamente. Tiari, bienvenida, gracias por estar ahí. Están allá en Concepción con mi hijo, con Gaeli y la Mari, dice. Insectonidia, ¿cómo están? Extrañándolo, aunque no lo crea. Después, al final, Carlos, tío Mimi, vamos a hablar de algunos, que nos dé algunos tips, Carlos, de cómo sobrellevar los problemas, la vida, en cuanto a la parte energética y finalmente como lo que ayuda a la acupuntura. Creo yo que es bien como necesario para las personas que todavía no creen en la acupuntura, como el tío Mimi, puedan atenderse con Carlos también. Tío Mike. Sí, pero mira, yo obviamente, yo soy así como me dice un poquito, no, bastante escéptico de repente, que hay una persona por ahí que conoce a Carlos que me dice que yo tengo tanta espiritualidad como una puerta. Así tengo de espiritualidad yo. Claro. Pero me ha contado Carlos que la acupuntura también tiene que ver con un poquito de placebo. Con un poquito de confianza en sí mismo, ya que como el invitado que tuvimos anterior, que decía que si un exorcista, un obispo, te da el vamos a un exorcismo, tú te vas a sentir con mayor poder, ¿ya? Pero es lo que me dijo Carlos una vez, que claro, también había que tener fe en uno, concentrarse en que uno se va a sanar también. Yo creo que por lo que me dijo es como 50 y 50, una cosa así. Es como lo que yo entiendo. La verdad es que yo creo que el ser humano tiene un poder impresionante.
Dentro de los podcasts que han tenido ustedes, los invitados, hubo un caballero que hacía desarmar los amarres. Claro. ¿No es cierto? Exacto. Bueno, aquí, en otras palabras, esa es la intención, ¿no? Es la intención cuando uno se focaliza en algo, ¿verdad? Tiene una intención, programa, eso va a un plano superior y después se materializa. Entonces, y bueno, de hecho, por ejemplo, si tú estás rezando por alguna persona querida, ¿verdad? O estás deseando buena energía, eso se manifiesta. Es un rezo bien hecho. Ahora, las maldiciones, los amarres, son rezos mal hechos. Son rezos, intenciones de la persona que piden, que hacen, que deben hacer un montón de ritos, ¿verdad? Para que la cosa le funcione. Y para eso usan energía baja. Si finalmente es eso. La energía del amor es una energía pura, una energía que llena, una energía que la persona se siente, se ve en la persona. En cambio, las personas que hacen estas cosas, estas energías de baja frecuencia, Sí. ellos andan con una energía como que anduvieran con una nubecita, ¿verdad? Arriba, de mala leche, así. Yo creo que es eso. Y el cuerpo tiene esa capacidad de la autocuración. Eso es así. Ahora, ¿cuándo el cuerpo pierde esa capacidad de la autosanación? A nivel espiritual sería, como les contaba, cuando la persona ya no tiene un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de transformar los embates de la vida. A nivel del cuerpo es cuando la capacidad del cuerpo, cuando ya se daña un órgano. Cuando el órgano pasó a un estado donde ya no tiene esa autorreparación. ¿Se han fijado que el hígado tiene una autorreparación, verdad? Claro, sí. Esa capacidad. Y uno lo trata mal, ¿verdad? Le mete ahí alcohol, grasas, ¿verdad? Y el hígado dice, ya, pero me voy a reparar. Pero bueno, esa es una cosa innata. Llega un momento, sí, donde ya no pierde su capacidad también. Claro. Oye, Carlos, hablando de acupuntura en lleno, ¿por qué la acupuntura funciona? Ya. Mira, la acupuntura es una técnica que tiene muchos años. De hecho, cuando se habla de la acupuntura, hay que entrar a un libro que se llama El Wan Di Neijin, el libro del emperador amarillo, que es un libro que surge en el año 700, antes de la era común. Exacto. Ese libro marca es un libro de medicina china, es un libro que te marca ahí como los ciclos de la vida, te dice este punto sirve para esto, ¿verdad? Esta cosa funciona así, te muestra el sistema energético del cuerpo humano. Bueno, ese sistema no es solamente acupuntura, sino que también va en lo que es la fitoterapia, lo que es el masaje, lo que es la astrología, lo que es la cosmología, muchos aspectos. Mira, de hecho ese es Wan Di Neijin. Wan Di. Perfecto. Se llama el emperador amarillo. Sí. Amarillo porque amarillo es el color del emperador. Y ese dragón que está ahí, ese se llama... a ver si se llama... El dragón se llama... Oh, no me acuerdo, pero es un dragón amarillo. Existen muchos dragones en China. El dragón Chenglong, Tianglong, Fucanlong, cosas así. Long significa dragón. ¿Ya? Y entonces, en honor cuando se creó ese libro, en honor a este emperador, se dice el libro del emperador, porque no podía ser escrito por una persona. Claro. Tenía que ser escrito por una entidad mayor. ¿Por qué? Porque era una canalización mayor. Entonces, por eso se habla del libro del emperador amarillo. Y eso marcó, como les digo, diferentes dinastías. Una de las cosas que tiene Oriente, sobre todo China, es que China, por sí sola, tiene la historia universal. Es ininterrumpida. Están los periodos combatientes, la dinastía Han, la dinastía Qing, la dinastía Jin, Song, Ming, Qing, dale, un montón, Yuan, muchas dinastías. Entonces, ¿cómo funciona la acupuntura? Bueno, en 1900, viaja Nixon, en 1950 creo, viaja Nixon a
a China, y una persona de él es operado de urgencia, y dentro de esa operación, ¿verdad? Fue tratado con anestesia, con acupuntura, con electroacupuntura. Entonces de ahí la acupuntura se hizo famosa por un periodista, y de ahí surge a Occidente. Mientras tanto, estaba ahí en ese entonces, estaba ya Mao Zedong, anterior a eso. Y Mao Zedong, justamente ahí está Mao Zedong Nixon. Claro. Lo que hace ahí, cuando llega el Partido Comunista al poder, el Partido Comunista chino, ya lo que hace integra la medicina tradicional a la medicina occidental. Entonces, todos esos médicos rurales, esos médicos del pueblo, el Estado los capacita. Los capacita como paramédicos, como médicos rurales. De ahí surge un concepto que se llama los médicos descalzos. Y posteriormente se generan universidades de medicina tradicional china. Y bueno, de ahí esta parte surge y comienzan a estudiarse después las diferentes técnicas de medicina china y a validarlas, pero con el lenguaje occidental. Entonces, ahora ustedes pueden encontrar en la web, por ejemplo, MTC, que es la medicina tradicional china, o bien pueden encontrar la medicina médica, la acupuntura médica, que tiene un lenguaje médico, que te dice, por ejemplo, se coloca este punto y este punto tiene la capacidad de liberar neurotransmisores, o este punto es para la diabetes, este otro punto, ¿verdad?, libera dopamina, este otro punto melatonina, ¿te fijas? Cosas en un lenguaje occidental. Claro. Y en definitiva, la acupuntura tiene como nos explicaste, su origen y tiene sus resultados. La acupuntura, ¿para qué no sirve o sirve para todo? Es que la acupuntura tiene claro, ¿para qué sirve y para qué no sirve? La acupuntura es una técnica que funciona netamente, fuertemente energética. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía, es prana, es chi o ki, según los japoneses, ¿ya? Y tiene mucha influencia sobre lo sutil. Entonces, y todos los órganos, dice, todos los órganos del cuerpo, o la gran mayoría, bueno, tiene una cantidad de órganos en todo caso de la teoría china, todos esos órganos tienen chi, entonces puede ¿cuánto se llama? Tener influencia sobre el funcionamiento, sobre la función de los órganos. Por ejemplo, en el caso del corazón chino, ¿ya? El corazón chino, dice aquí, el corazón chino tiene influencia sobre la mente, tiene influencia sobre la lengua, tiene influencia sobre lo que tú hablas, sobre lo que tú puedes explicar, tiene influencia sobre el bombeo de la sangre. Entonces, ese es el fuerte. ¿Dónde no sirve? Y ahí viene que la medicina integrativa, ese es un nuevo concepto que también se fue colocando, que es una medicina que es de apoyo a la medicina occidental. Porque, por ejemplo, para un cáncer, la persona necesita quimioterapia, radioterapia, diferentes tratamientos. Claro. Pero una persona, por ejemplo, que está con quimio, lo que va a ocurrir es que la persona de pronto puede sufrir de cefalea, puede producir vómitos después o durante el tratamiento, o después del tratamiento. Entonces lo que hace la acupuntura es que esa sintomatología trata de controlarla, de apaciguarla. Sería la sintomatología post un tratamiento fuerte. Claro. Entonces el concepto de la acupuntura es que la acupuntura es apoyo para patologías que son muy, muy complicadas, tumores, cáncer, patologías, por ejemplo, como enfermedades autoinmunes, ELA, por ejemplo, o enfermedades neurológicas como el Parkinson. ¿Enfermedades psicológicas? Para enfermedades psicológicas, siempre también, en algunas, por ejemplo, cuando hay estrés, el estrés funciona muy bien la acupuntura. Claro. Estrés, porque el estrés te genera toda una sintomatología. El estrés genera bruxismo, el estrés genera dolor en el cuello, el estrés muchas veces genera problemas en el estómago, en la boca del estómago, boca amarga. El estrés genera arrebatos de ira.
Claro. Entonces ahí la acupuntura lo que hace es encaminar la energía del cuerpo y tiene muy buenos resultados. Pero cuando es manía, por ejemplo, cuando son episodios maníacos de una persona bipolar, ahí hay que tener ojo porque muchos de ellos están medicados. Entonces, Claro. la acupuntura ahí tiene que ser, la persona tiene que ser, ¿cuánto se llama? Responsable también. Por eso que siempre va ahí. La acupuntura no reemplaza un tratamiento occidental. Exacto. La acupuntura sirve de apoyo. Claro. Tío Mimi, estaba callado el tío Mimi. Estoy en clase, disculpa. No, estoy escuchando. Yo escuché a Carlos, electroacupuntura. ¿En qué casos se usa la electroacupuntura? Bueno, ¿y en qué consiste? Se supone que es por electricidad. Claro. Claro. La acupuntura, mira, una de las cosas que ha tenido, y este es un pensamiento oriental, los chinos se van adecuando al tiempo. Eso es así. Y la acupuntura también. La acupuntura fue tomando cosas, por ejemplo, de diferentes técnicas, por ejemplo, y dentro de eso está la electroestimulación. Ustedes conocen la electroestimulación que realiza el kinesiólogo con un TENS, con un aparatito que genera unos impulsos. Claro. Bueno, la electroacupuntura también usan ahí las agujas y usan unos cables y meten impulsos eléctricos al punto de acupuntura. Ahora, el lenguaje aquí con la electroacupuntura es diferente, porque si nosotros estábamos hablando de la acupuntura manual, que es solamente meter la aguja, ¿verdad? Y uno dice, mueve el chi, ¿ya? En este caso con la electroacupuntura el lenguaje cambia, porque es un lenguaje occidental. Entonces, hay unas fibras, ¿verdad? Hay fibras alfa, beta, delta, y esas fibras musculares lanzan en base a una programación de frecuencia, de anchos de pulso y cosas por el estilo, lanzan una información al sistema nervioso central y el sistema nervioso central empieza a liberar neurotransmisores. Entonces, ese es el mecanismo que tiene la electroacupuntura. Por ejemplo, esa imagen es súper mala. Esa la hizo un acupunturista que no sabe. Porque tú no puedes colocar dos agujas juntas, porque si no puedes generar una quemadura. Claro. Sí, porque es como poner dos cables así de una batería, imagina. Exacto. En vez de generar algo, ahí no generas nada, pues estás generando una mala fotografía o una fotografía sensacionalista, pero muy mala la técnica. Claro. En ese sentido de la energía, ¿qué diferencia hay con la acupuntura con el Reiki, por ejemplo, o con el biomagnetismo? El biomagnetismo tiene un lenguaje de la medicina occidental. Es magnetismo, pero con lenguaje de medicina occidental, porque te dice esto es para tratar, no sé, por lumbago, este otro trabaja la parte digestiva, ese es el lenguaje. La acupuntura tiene un lenguaje propio, tiene un lenguaje de sustancias vitales, tiene un lenguaje de chi, de yin yang, tiene síndromes propios, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un síndrome que se llama deficiencia de chi de vaso, estancamiento de chi de hígado. Esos son los síndromes que se manejan en medicina china. Claro. Uno de los tantos, que tienen muchos síndromes. Y esa es una de las diferencias que tiene la medicina tradicional china. La Ayurveda también. La Ayurveda también tiene un lenguaje propio. Tiene los vata, los pita, docha, rayas. Eso es el lenguaje que tienen. Desde Sevilla, España, Juan Manuel, bienvenido amigo. La Trinidad, el misterio ahí, en la madrugada de Sevilla. ¿Se puede decir, Carlos, que este siglo, habiendo más ciencia que nunca, la gente está más enferma que nunca debido a las bajas energías? Pregunta Juan Manuel. Sí, lógico. Imagina, y de hecho, Juan Manuel, hay un asunto que el día de hoy yo hablaba con un amigo, que era que Chile tiene una cualidad, que tiene una cosa aquí que pasa a la cuenta. En Chile nosotros acá tenemos el cambio horario. Claro. Que llegaba un momento, ¿verdad? Adelantamos la hora y llegaba otro momento la atrasamos. Sí. Esa cosa es como viajar a otro continente. El famoso jet lag. Eso cuando uno viaja y queda así como medio así como, oye, claro. Pero es que llegué, estoy comiendo a las 4 de la mañana, una cosa así. Pues. ¿Te fijas? Bueno, eso nosotros lo tenemos gratuitamente en Chile.
porque nos adelantan la hora, nos atrasan la hora y perdemos nuestro ritmo. Esos ritmos del día a día, hay ritmos de melatonina, de dopamina, hay ritmos de comer, hay ritmos de dormir, diferentes ritmos que tiene el ser humano. Bueno, los cambios de hora afectan eso. Y por ende, el chileno tiene patologías que son propias tal vez de un chileno. Claro. La otra cosa es que vivimos en un sistema que es súper competitivo. La competitividad te genera una ansiedad. La ansiedad te genera una incertidumbre del futuro. Exacto. La incertidumbre es una cosa tan sencilla como decir: ¿mi economía llegará bien hasta fin de mes o voy a llegar endeudado? Bueno, yo llego endeudado. ¿Ya? Y eso es que te genera: ¿tendré trabajo a final de año? Entonces, continuamente la persona está ansiosa, porque está endeudado. Si está endeudado, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si se llega a enfermar, ¿te fijas? Claro. Eso se llama ansiedad. La ansiedad daña el espíritu y daña el cuerpo posteriormente. Y por ende, en esta sociedad que vivimos tan apurados, habría que ir limpiando muchas costumbres que tenemos mal adoptadas. Y dice, mira, Juan Manuel dice aquí una pregunta: ¿se ha encontrado, don Carlos, algún enfermo producto de infestación o influencia maligna? Yo te iba a hacer la pregunta más o menos igual. ¿Qué pasaría si una persona poseída, estamos hablando en el caso hipotético de una posesión demoníaca, se atendiera con acupuntura? ¿Tendría alguna relación la acupuntura con ese lado maligno? Sí, de hecho hay una técnica que se desarrolló por un médico famoso. De hecho, él considerado como el dios de la acupuntura, Sun Simiao, de la dinastía Song, creo. Sun Simiao. Y Sun Simiao tiene una categoría de puntos que se llaman los 13 puntos fantasma, que son para sacar entidades. Esos puntos están hechos por diferentes... ¿cuánto se llama? Claro, el Sun Simiao. Están hechos por diferentes capas. Dice, la primera capa de una persona... Te voy a mostrar el caso de una adicción al alcohol. Claro. ¿Ya? Primero la persona dice, ya, yo tomo, pero tomo el fin de semana, ¿verdad? Y quedo curado, sí, pero contento. ¿Ya? Claro. Resulta que después va a tomar cada 2 o 3 días. Después va a tomar todos los días. Y tú cuando ves eso, ¿verdad? Vas a ver que su espíritu, ya el alcohol lo poseyó. Hay posesiones que son más cercanas que lo que uno cree. Bueno, el último umbral que dice Sun Simiao, dice el espíritu se empodera del cuerpo de la persona y lo destruye. Y ahí viene el suicidio. Sí. Entonces no es solamente como nosotros lo vemos de pronto en las películas como un exorcismo, sino que hay muchas posesiones que dañan lo que es el propósito en la vida. Las adicciones sobre todo. Cuando vemos, por ejemplo, todo lo que es la droga es una entidad que toma control de la fuerza de voluntad de una persona. Es una entidad. Claro. Mira, qué buena pregunta, Juan Manuel. Sam dice... A mí me sacaron la vesícula porque estaba llena de cálculos. Me dijeron los médicos que estaba igual que una iglesia vacía, sin cura. Tampoco sé cuál es la razón de vida. Y ya estoy pa'l cajón, dice Sam. Hay casos en los que no se recomiende la acupuntura en ciertos pacientes, como por ejemplo alguien que tenga marcapasos. Claro, ahí la electroacupuntura no se recomienda. Claro. Porque los marcapasos en todo caso habían diferentes tecnologías. Habían que marcapasos hace 40 años atrás, que eso cualquier influencia electromagnética alteraban el pulso. Claro. Pero ahora hay unas baterías que son, no sé si serán nucleares o no, pero son una batería de largo aliento y no tienen ese problema, pero de todas formas, en base a lo que son los decretos de la OMS, de las buenas prácticas, no se usa electroacupuntura en personas con marcapasos. Exacto. Pero sí acupuntura manual. Entonces la acupuntura no tendría ninguna contraindicación la acupuntura.
La contraindicación de la acupuntura serían en personas que son muy sensibles a las agujas. Claro. Lo otro que sería también contraindicado serían las malas prácticas de la acupuntura. Hay zonas que no se pueden colocar agujas, no se pueden colocar agujas en los genitales, en los ojos, Claro. no se pueden poner en posiciones, por ejemplo, agujas largas en lo que es la parte de la parte del tórax, porque puede provocar un neumotórax. No se pueden pinchar los órganos vitales, cosas por el estilo. Exacto. Por eso la formación de la acupuntura es muy importante para evitar una iatrogenia. Sí, por eso hay que ir donde corresponda. Tío Mike, le falta energía al tío Mimi hoy día, parece. Está como... No, debieras clavarle alguna agujita al tío Mimi hoy día. No, nada de clavada aquí, no. Me da miedo. Una pregunta, yo tengo preguntas bien así, no sé, básicas pueden ser, pero digamos, ¿hasta dónde penetra la aguja? ¿La epidermis se penetra más allá, al músculo? Depende, por ejemplo, porque hace poco estaba hablando de los genitales no se puede, en los ojos tampoco, obviamente. Pero ¿hasta dónde puede llegar, por ejemplo, la penetración de la aguja? Muy buena pregunta, Miguel. Bueno, Gracias. la penetración de la aguja tiene relación con diferentes líneas de acupuntura. La acupuntura japonesa tiene una punción muy superficial a nivel de la dermis, a nivel de piel, la parte más superficial de la piel. Y hay otras líneas, por ejemplo, que son ya más profundas. En lo que es la punción, en algunos casos la aguja puede entrar fácilmente 1 pulgada. Y lógico, también ahí uno va viendo también, pues, hay agujas de acuerdo a la dirección. Por ejemplo, si van a poner, hay una aguja que va en el entrecejo, esa aguja, lo que se hace, no se coloca perpendicular, porque si no la aguja se va a caer, se pone de esta posición, como botadita. Entonces, hay diferentes. En la zona de la cabeza también, como hay piel, pero no hay musculatura, entonces las agujas igual se colocan en otra posición. No, influye mucho lo que es la profundidad de la posición, si es perpendicular, oblicua, la posición de la acupuntura. Muchas veces se busca un arribo de chi también en la acupuntura, que es un efecto energético, o bien de pronto se evita el efecto energético y trata de ser muy sutil. Por ejemplo, los que tienen una acupuntura muy sutil son los japoneses. La acupuntura japonesa es muy sutil. De hecho, a ti que te gusta la parte sutil, Andrés, ¿Sí? Hay una parte que se llama acupuntura Toyohari, que es una acupuntura de las agujas, prácticamente no tocan la piel y se hace como una especie de pases energéticos en los puntos. Ah, mira. Aquí te voy a mostrar una imagen que siempre he visto. Espérame un segundo, ahí está, que es una... Espérame que estoy... Ahí está. No sé si es lo mismo que estabas hablando tú, Carlos, espérame. Ahí va. Claro, esa es una aguja de contacto. Ah, ya. Esa es una aguja de contacto. Sí, esa aguja se usa muchas veces en pediatría, en las guaguitas, porque las guaguitas tienen un mecanismo diferente, son muy sutiles los estímulos y se usan ese tipo de agujas de contacto. Claro. Ya, eso. Es muy sutil. De hecho, se usa, es como si esta fuera la piel de la guaguita, ¿verdad? Se coloca así, se pone a ver, esta parte de acá, esta fuera la aguja, claro. Se hace esto y se pasa la mano. Ya. Sí. ¿Tiene el mismo efecto entonces? Sí, súper bien, porque en pediatría los niños, la dosificación es corto tiempo y el efecto es rápido. Claro. ¿Y tú pero qué? No así en el caso de la persona adulta. Claro, es diferente sí. la cosa. Sí, cambia. ¿Qué opinas tú con estas personas que opinan
de que, por ejemplo, el yoga, la acupuntura, el reiki, la meditación incluso, te abren puertas a los demonios. O podrías quedar, no sé, poseído, podrías ser víctima del lado oscuro. Claro, eso ocurre bastante. Eso ocurre muchas veces por las malas prácticas de las personas, cuando no están energéticamente fuertes. Hay muchas, por ejemplo, respiraciones que hacen que la persona pierda su espíritu. Claro. Y eso es producto de que tiene un desbalance previo. Por ejemplo, lo que es en el yoga hay unas respiraciones que pueden provocar eso. En Qigong hay unos ejercicios energéticos que también pueden provocar ese desbalance. Dentro de la etiología, que son las causas de la enfermedad, la medicina china dice que prácticas energéticas inadecuadas alteran lo que es el espíritu. Y de ahí tú puedes entender, por ejemplo, imagina si estás haciendo una meditación, o estás en una invocación, o estás haciendo un trabajo energético, porque mételo a todo un trabajo energético. Sí. Trabajo energético es lo que hace el cura cuando está en una iglesia. Ahí lo que están haciendo, están invocando una energía. Claro. Y hacen, por ejemplo, las religiones invocan una energía. Si tú cuando ves un sacerdote y hace esto y te das como unos pases así de la cruz, ¿verdad? Es magia. Ya, lo que pasa es que está mal dicho ahí, como que uno diga, no, que la magia siempre va a ser del hechicero. Bueno, esto es una magia, un sistema de magia, son sortilegios. Son como, ustedes han escuchado los mudras. Mira, los mudras, justo busqué la imagen para preguntarte sobre los mudras. ¿Qué opinas de eso? Los mudras, eso está en todas las religiones. Claro. En todas las religiones. Los mudras son uniones de los dedos, tienen mucha energía, entonces se focaliza la mente y llevan este dedo, que pongamos que es el dedo del corazón, con este otro, ¿verdad? Y lo focalizan, pero lo focalizan a un nivel energético, porque hay canales de acupuntura que se unen. Este es un canal, por ejemplo, del pulmón, y este es uno de intestino grueso. Yo estaría, por ejemplo, armonizando acá lo que es el punto pozo del sistema, ¿cuánto se llama? Metal, y podría ser respiratorio. Claro. Una cosa así. Hay muchos pasos mágicos. La India, ni hablar, como les digo, esos mudras son de la India. Los mudras que están en lo que es el shintoísmo, del budismo, de la línea esta japonesa. Sí. Los Naruto, ustedes vieron Naruto, ¿verdad? Claro. Naruto hacía con los jutsu. Eso es mudra. Esos son recursos que te acompañan para el propósito que es finalmente la sanación. Exactamente, sí. Claro. Tío Mimi. Este de acá, sí, en nombre del Padre, del Hijo, ¿verdad? Aquí, este es un mudra. Exacto. Colocarse de rodillas, ya, en el púlpito, ese es un mudra. También. Esta imagen acá, por mi culpa, por mi gran culpa, ese también es un mudra. Exacto. Y más encima, culpa. Sí. Y pegarse. Tío Mimi. Yo conozco a una amiga que hace mudra, que ahora ya dijeron que se pone de rodillas. No sé si de eso será mudra también, no claro. sé. Oye, pero he aprendido hoy día, por ejemplo, el mudra, que yo no tenía idea. Mi hermano le gusta mucho eso ¿cómo se llama? El Reiki y meditar, que él siempre me lo recomendó, pero yo soy cabeza dura y no sabía que se llamaba mudra. Claro que yo estoy viendo que todo se conecta. Como dice Carlos, todo se conecta con la antigüedad y se va modificando de acuerdo a donde uno vive, a las tradiciones, ¿me entiendes? He estado viendo más o menos eso. O sea, todo tiene que ver con todo. Y al final siempre con el tío Mike, sea cual sea el tema, Carlos, nosotros siempre lo llevamos a el origen del todo. Por eso te preguntaba al principio cómo veías tú la figura de Dios, la figura del diablo. Es como, y finalmente, por ejemplo, hemos pasado por analizar las psicofonías que el tío Mimi tiene, que son espectaculares, los videos que he grabado, las posesiones, hemos entrevistado a satanistas, a creyentes, a luteranos, a
muchas personas. Y finalmente, hasta el momento, concluimos que todo tiene que ver con las dimensiones, creo yo. Y como estamos hablando de energía, también como tú nos explicabas, entiendo yo que hay que siempre protegerse de las malas energías. ¿Cuál sería tu consejo para las personas como para llevar una vida sana, para mantener la mente, el espíritu y el cuerpo sano en ese sentido, en el sentido energético? Mira, voy a volver a lo que es el diablo y Dios. Claro. Si tú lo llevas a Dios al concepto Yang y al diablo, no sé, al concepto Yin, y tú colocas la imagen de Yin Yang, te vas a dar cuenta que dentro de la parte Yin hay una parte Yang. Entonces, dentro de Satanás, uno podría intuir en base a este concepto de Yin Yang que existe algo bueno. Dentro de este Dios, ¿verdad? De Jehová, existiría algo malo. Entre paréntesis, hablando de bien y de mal. Claro. En otras palabras, existe una dualidad. Esa dualidad es porque si tú lees la Biblia, sería el concepto, por ejemplo, como este Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era un Dios castigador y después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cambia la figura. Claro. Sí, pues entonces, eso, bueno, esa es una de las cosas que uno puede intuir desde afuera, ¿no? Pero, bueno, como le digo, cada religión cada creyente tiene su religión. Ahora, dentro de lo que es salud, dentro de lo que es lo que busca el oriental básicamente, o el pensamiento oriental, es un equilibrio más que salud. Entonces, porque, como te digo, en la vida nosotros vamos a estar en altos y bajos, oscilando, como una onda, ¿ya? Claro. Ahora, cuando la persona dentro de esa oscilación o queda muy arriba o queda muy abajo, eso se denomina que está en desarmonía. Y dentro de eso, bueno, las desarmonías del cuerpo básicamente van por la parte con calidad de vida. La calidad de vida con la calidad de vida tiene que ver con la parte de alimentación. No comer en demasía, comer lo correcto, quedar siempre con un poco de hambre. Descansar, no tener, por ejemplo, te dan muchas indicaciones en la vida sexual, en la vida del día a día, en la vida del trabajo, en la vida del descanso, en la vida de la salud también. Se llama Chen, ¿cuánto se llama este? John Chen se llama, que es la calidad de vida. En otras palabras, claro, la calidad de vida, sí. Claro. Y mira, aquí dice Juan Manuel, el tío Mimi se ofrece para la práctica de acupuntura en directo, con asiáticas ligeritas de ropa. ¿Cómo te conoces, Juan Manuel? Dice, estaría bueno, estaría bueno. Se usan tratamientos de acupuntura para tratar depresiones graves y en estado de ansiedad patológicos, pregunta Juan Manuel. En depresiones graves, siempre tiene que ir de la mano con Claro. medicina occidental. Porque una depresión grave son personas que no se lavan, personas que no van a ir a la acupuntura porque con suerte se van a levantar de la cama. Entonces tienes que entender que una depresión muchas veces, un paciente con depresión grave, muchas veces va a ir a la acupuntura pero va a ir acompañado porque alguien lo lleva. Claro. Esa es una depresión grave. En estados de ansiedad patológico, la ansiedad es mucho más llevadera. El ansioso camina, Sí. pero el depresivo no se mueve. En cuanto a las recomendaciones, Carlos, más allá de llevar una vida sana, alimentación, dormir, descansar, en términos energéticos, ¿tú qué opinas con respecto a la protección energética? Por ejemplo, los símbolos, lo que estábamos hablando de los mudras, por ejemplo, nosotros estudiamos Reiki con mi hermana hasta segundo nivel y teníamos unos símbolos que nos recomendaban poner. En el caso de los cristianos ocupamos cruces, las velas. En ese sentido, ¿tú crees que sirve estos recursos, por ejemplo, tener medallas, incienso, esas cosas como para protección? Exactamente. Mira, una de las cosas que ocurre es que en Oriente, por ejemplo, hay muchos dioses o divinidades protectoras. Quan Yi, por ejemplo, Bodhisattva,
Claro. Buda y cosas y entidades así potentes. Están los mudras, los chillantras, claro, los mudras, sí, chillantra. El Om Mani Padme Hum, ¿verdad? Pero claro, sí. Nosotros estamos acá en Occidente y para nosotros no vamos a estar diciendo Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. No, porque no nos resuena muchas veces. Pero Claro. ¿qué cosa nos resuena? Un Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque estamos igual condicionados a eso y nosotros le damos fe, porque más de alguno, ¿verdad?, fue a la iglesia alguna vez, pues. Claro. Entonces, esa energía, ese mudra, que se llama Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, esa, que se recita así, eso está integrado en nuestro subconsciente. Y eso es una de las formas de protección. Entonces, para acá, para Chile, lógico tienen que ser esas las protecciones. Por ejemplo, cruces de Palki, la sal, el carbón. Si tú, por ejemplo, sabes, por ejemplo, para Reiki, por ejemplo, se hacen unos mudras especiales, eso, y si es resonante contigo, tú lo tienes que usar. Pero, Claro. por ejemplo, para Miguel, que, por ejemplo, él dice, no, yo no creo en eso, pero yo creo en tal cosa, la cruz de Palki, ya, esa es su protección. ¿Y por qué? Claro. Porque la intención del ser humano es poderosa. Exactamente. Eso es lo que hablábamos anteriormente y de repente viene el tema siempre de las creencias. Y yo en mi etapa, cuando participaba en la Iglesia Católica, veía los rituales y todo eso, después ya no participé más y ahora soy un creyente en Dios, en Jesús, en su divinidad y todo. Y siempre me ha llamado la atención estos recursos. Por ejemplo, con el tío Mimi hemos entrevistado como tú decías, Carlos, a una persona que desenterraba brujería del cementerio, a nuestro amigo. Y claro, en ese sentido hay personas que necesitan mucho de los recursos de símbolos, de vela, de incienso. Cuando desenterraba estas fotografías con orina, lo que encontró el tío Mimi en un edificio también, un muñeco vudú. Pero entrevistamos a Reikiki, que es nuestro amigo mexicano, que nos decía que él fue brujo de los malos y que él no necesitaba ningún artilugio para hacer mal, para hacer la magia negra. Yeah. Él nos decía que solamente él se conectaba, se concentraba y le pedía al demonio, no sé, que lo acompañaba, a hacer el daño. Entonces, claro, por eso me recordé de esta parte. Y yo cada vez siento que uno no necesita tanto de estos artilugios. Obviamente, para los que lo necesitan, sí es válido, obviamente. Pero cuando la fe y, como tú dices, la intención es más fuerte, creo que simplemente necesitas tu presencia, tu espíritu. Depende, en todo caso. Mira, había muchos recursos que se usaban antes. De hecho, ¿recuerdan ustedes cuando estaban los sacerdotes y usaban una túnica y usaban una cuerda Claro. amarrada a la túnica? Bueno, esa cuerda tiene un concepto simbólico, porque esa cuerda tenía una longitud y esa longitud tapaba lo que era la parte de una parte vital en el cuerpo, que es la parte del fuego ministerial que dicen los orientales. Claro. No, eso no. Esas son otros símbolos. ¿Te acuerdas del sacerdote que usaba una cuerdita así que...? Sí. De hecho, el obispo ocupa esa... Y el color morado. Rojo, sí. Morado, sí. Rojo. Entonces, que es para... por ejemplo, en el pueblo mapuche se usaba también la parte esa parte así como una faja. Claro. La usan en el pueblo mapuche. Y esas cosas son para evitar que hayan fugas, porque los bichos, los fragmentos astrales, se meten por la espalda y se meten a la puerta de la vida, que es un punto de acupuntura, y esa es una de las cosas. Por eso que siempre cuando se hacen, una de las cosas, si uno va a hacer un trabajo energético, se tiene que colocar algo en la columna, así como una faja. Ahora, en el caso de esta persona que es brujo, ese sí que está pedido, porque como son bajas energías, esas energías, si tú los trabajas, él te pide energía, te chupa. Claro. Así,
las cosas energéticas. El que se conecta con energías bajas, el bicho que vive de eso. Claro. Oye, qué interesante. Tío Mimi, algo como para ir cerrando, para terminando esta sesión de podcast Bajo el Umbral con Carlos en el mundo de la acupuntura y el mundo oriental de la energía. Sí, mira, hay muchas cosas que dirán, bueno, Carlos lo conozco hace tiempo y a veces hay preguntas, pero él está muy ocupado a veces y no, bueno, no es el momento, ¿eh? Pero a mí, tú sabes, Andrés, que siempre me ha llamado la atención las sectas, ¿ya? ¿Y a qué voy yo con esto? Hay sectas en que hay algunas personas que son entendidas en energías que dicen que hay vampiros energéticos. Por ejemplo, voy a tomar una de las sectas, que es Jonestown, con Jim Jones, y siempre me ha llamado la atención, Carlos, ¿por qué hay una persona que puede mandar al rebaño? Digamos, ¿qué tipo de energía tiene como para ser el líder? ¿Ya? Y que a veces incluso son, claro, tienen el bla bla, como decimos aquí en Chile, ¿ya? Pero hay algo más ahí, que hay un español, que no me acuerdo ahora en este momento el nombre, que decía que hay vampiros energéticos, no hay vampiros así solamente de como vemos en las películas, pero que quitan energía. Por ejemplo, decían que Hitler era un vampiro energético, cuando daba esos discursos que duraban horas, y la gente estaba pero enardecida y todo lo demás. Siempre me ha llamado la atención eso. ¿Por qué se daría eso? Pero esa es hipnosis. Esa es hipnosis colectiva. Sí. Sí, hipnosis colectiva. Hipnosis colectiva. Son personas que tienen la particularidad de que, primero, tocan un tema, es por ejemplo, este mismo tema que estamos tocando nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es una especie de hipnosis también, porque las personas que están escuchando esto, ellos dicen, tenemos una cosa en común, un tema en común, ¿ya? Y ahí nos vamos a enriquecer. Ahora, lo bueno es que acá hablamos los tres, pero si hubiera solamente una persona, esa persona estaría metiendo ideas, ¿verdad?, simbólicas en la mente, en el subconsciente, ni siquiera en el consciente. Ideas, entonces, sí, pues son eso. Y hay otras personas, por ejemplo, es que es muy interesante la pregunta que tú haces, porque yo recuerdo que estuve en una mezquita, y en una mezquita había, el profeta se llama imán, claro. No se llama sacerdote, se llama imán. El imán, claro. Y ese imán hablaba, pero hablaba por canalización. Entonces se dirigía toda la reunión religiosa y tenían la palabra. Entonces es algo mayor también, porque la persona que, por ejemplo, que va a dar un discurso, ¿verdad? Y hay tipos que son geniales dando discursos o guiando personas, ¿verdad? Y claro, pero ellos tienen, además de eso, tienen una canalización diferente. Dentro de la visión china se dice, por ejemplo, que esas personas que tienen el don de la palabra son de una constitución fuego. La persona de constitución fuego, por ejemplo, podría ser Barack Obama, Donald Trump. Ellos son constitución fuego porque ellos hablan y el resto los escuchan. Y uno diría, pero ¿cómo van a escuchar a Trump, verdad? Si es un supremacista y todo el asunto. Bueno, porque les toca y dentro de ese país, ¿verdad? Hay muchos que piensan como él porque piensan como él, pero no lo dicen, ¿verdad? Pero él canaliza una idea de mucha gente. Claro. Eso es una cosa bien interesante. ¿Sí? Él una vez escuché una parte que dijeron, todo gringo tiene un Trump metido abajito de la piel. Claro. Toda Delcy Rodríguez tiene un Trump dentro de sus venas. Claro, exactamente. Oye, para finalizar, Carlos, el panorama mundial, porque nosotros siempre hablamos de la vida, de la trascendencia y esas cosas. ¿Cómo ves tú el panorama mundial desde la perspectiva energética, desde la filosofía con la que tú trabajas?
Bueno, el panorama mundial, yo creo que esta cosa, han habido grandes cambios. Yo creo que marcó un umbral muy potente en lo que fue la pandemia. En la pandemia nosotros nos dimos cuenta que realmente estábamos globalizados, que, que lo que tú piensas, ¿verdad? Alguien lo escucha en España, que lo que dice un chino, yo lo escucho acá, ¿verdad? Y estamos de verdad en un umbral. Ahora con la inteligencia artificial, finalmente hay un cambio. A nivel político, por ejemplo, tú te das cuenta que las potencias se están dividiendo el mundo. China Claro, dice yo me quedo con Taiwán, Estados Unidos dice yo me quedo con Cuba y Venezuela, los rusos dicen yo me quedo con Ucrania y qué sé yo, otros países más. Eh, hay un movimiento geopolítico, ¿verdad?, de regiones, porque Sudamérica es una región para estas potencias y se está mostrando, ¿no? Viene una cosa, un antes y un después. ¿será para bien o para mal, crees tú? El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a las cosas. Una vez escuché a un comentarista que dijo, si el ser humano llegara al infierno, al principio diría, ah, no me gusta este infierno, es muy caluroso o muy frío, dependiendo a qué Sí, lado vaya a caer. sí, Pero dice, y después de un rato, el ser humano se va a acostumbrar, va a decir, bueno, no es tan malo, la verdad. Si hace frío, me pongo un poco más de ropa, si hace mucho calor, tengo un ventilador, ¿verdad? El ser humano tiene la capacidad de adaptarse. claro. Al comienzo cuesta, hay gente que no se va a adaptar, pero por naturaleza el ser humano se va a adaptar. Eso es así. Sam dice, mi mamá siempre anda amarrando hojas de canela con hilo rojo en forma de cruz y los deja en rincones de la casa. También hace cosas con sal. Ahora sé que de verdad son amuletos. Y dice, no voy a leer esa pregunta, amigo Sam, porque es muy política, para no generar problemas. Em, finalmente, Carlos, un mensaje para las personas. Un mensaje de un poquito de cómo llevar esto, la sanidad, cómo mantenerla. Bueno, no sé si será adecuado mandar un mensaje de sanidad en realidad, pero sí, por ejemplo, la mente abierta. Creo que ese sería el mejor mensaje. Independiente de lo que estén pasando, independiente que ustedes digan, pucha, no lo estoy pasando bien ahora, añoro años anteriores, ojalá, o estoy ansioso por el futuro, no sé qué viene. Nosotros tenemos un camino, en esta existencia, vamos a andar por altos y bajos y hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. Claro, ¿Ya? Y nosotros sí debemos transformar y debemos ser mejores personas. Creo que ese sería lo mejor. Ser buenas personas, ¿verdad? No dañar a nuestro prójimo. Es algo que está metido en todo lo que son las religiones. Creo que eso sería un mensaje correcto. Ser buenas personas. Sí, creo que eso es. Y no culparse de cosas que no son tuyas o familiares. Eh, Eso. Y también quiero aprovechar, agradecer a ustedes, sí. Andrés y a Miguel, y también quiero agradecer a una persona que no se encuentra en este momento en este plano, de nombre Florencio Muñoz, que era una persona que cuando yo era adolescente, me acuerdo que él me invitaba a un programa de radio en Coyhaique, yo Ah, qué soy de bueno. allá, y el programa se llama Amigos de la Astronomía. Y en ese programa se hablaban estos temas, justamente, se hablaban de astronomía, de ovnis, de diferentes cosas, eran libres pensadores. Claro. Eh, entonces, y este programa tiene, como les digo, se va derrumbando muchas cosas que de pronto son tabú, se van hablando acá de una forma eh, interesante, abierta. Así que eso quiero decir. Así La, que muchas gracias por la, invitarme. la mente abierta, eso siempre recomendamos. Tío Mimi, palabra al cierre. Sí, bueno, yo digo que le agradezco el tiempo a Carlos y siempre yo agradezco la calidad de tiempo, porque cuando nos vemos, él se da ese tiempo para poder conversar un ratito, ¿ya? Para poder descansar la mente un rato.
¿ya? Y bueno, yo soy bueno para la talla, como se dice aquí en Chile, y en eso somos así como medios parecidos. Entonces yo le agradezco eso, le agradezco que ame a los animales, ¿ya? Me acuerdo de Sachi, me acuerdo de Tian, que sufrió un accidente lamentablemente, ¿ya? Y la generosidad que tiene de compartir conocimiento. Eso sí, lo agradezco bastante. Sí, fue muy, muy agradable, amigo Carlos. De verdad, de corazón te digo, no es simple palabra al cierre, sino que es muy agradable la conversación. Para mí es muy importante este tema energético. Como te decía, tanto el Reiki, las oraciones, la meditación, yo siempre recomiendo a todo el mundo que anda un poquito acelerado la meditación y la respiración, lo que es la conciencia, la respiración consciente y eso. Pero algunos hacen caso, los menos, y otros siguen en el mundo del camino. Así que te damos las gracias, Carlos, y gracias, tío Mimi, por estar ahí presente. Y espero que no sea la primera y la última vez, amigo Carlos. Listo, muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos a las personas que llegaron hasta el final también y nos acompañaron en el chat. Recuerde que si quieres ser parte de nosotros no es necesario ser experto, ni mucho menos solamente amar el misterio y hablar y juntarnos en la noche del sábado a hablar eso, lo que nos apasiona. Esperamos haberles sido de compañía. Un abrazo lleno de cariño y misterio. Esto fue Podcast Bajo el Umbral. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral.